Buenas. En este vídeo vamos a resolver este problema en el que nos muestran la figura de los huesos de la pierna y la cadera de una persona que estaría de pie, y en él se nos pide que calculemos un par de fuerzas, ¿no? Nos dicen que cuando la persona está de pie, los huesos de la pierna están distribuidos como se ve en la figura, y que nos dicen FA, que aparecería aquí. Vamos a marcarla de color rojo. Esta fuerza FA es la fuerza que realizan nuestros músculos aductores. Luego tenemos R, que sería la fuerza que realiza el ilion sobre la cabeza del fémur. Entonces, para mí que esta R es como una fuerza de contacto sobre la articulación, ¿no? Ilíaco-femoral, entiendo. Luego tenemos el PC, que es el peso de la pierna, y N, que es la fuerza que ejerce el suelo sobre la pierna. Al final, pensemos en una cosa. Nosotros, con el peso de nuestro cuerpo, estamos ejerciendo un peso sobre el suelo. Entonces, si el suelo nos mantiene en equilibrio, el suelo devuelve esa fuerza sobre nosotros, ¿no? Es decir, si yo ejerzo 800 newton hacia abajo contra el suelo y me puedo mantener de pie en el suelo, es porque el suelo está devolviendo esos 800 newton hacia arriba. Entonces, como tenemos dos piernas, pues yo creo que en principio esa normal sería equivalente al peso del cuerpo dividido entre dos, ¿no? Porque sobre cada pierna descansaría la mitad del peso, y entonces el suelo ejerce una normal sobre cada pierna. Entonces tendría que ser la mitad del peso corporal, esa N, ¿vale? Esa fuerza normal. Entonces, vale, se nos pide, nos dicen si la persona tiene una masa de 85 kilos, la pierna tiene una masa de 10 y el ángulo alfa, que lo tenemos por aquí, este alfa chiquitín, son 60 grados. Nos piden que calculemos FA, que es la fuerza de los músculos aductores, y R, que sería nuestra fuerza de contacto sobre la articulación. También se nos pide que calculemos el ángulo θ, que es el ángulo que forma la fuerza R con la horizontal, con respecto a la horizontal, ¿no? Entonces vamos allá. Lo primero, deberíamos poder dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos hacia arriba la normal, tenemos hacia abajo el peso de la pierna, P sub C. Tenemos formando un ángulo θ la fuerza R, un ángulo θ con respecto a la horizontal. Y tenemos la fuerza F sub A, la fuerza del aductor. Vamos a pintarlo así. Entonces estas cuatro fuerzas están en equilibrio en principio, ¿vale? Vamos a dibujar nuestros ejes. Para mí este es el eje X. Vamos a dibujar el eje Y. Estaría por aquí. Y lo primero que vamos a hacer nosotros es descomponer nuestras fuerzas, ¿vale? Este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces ya con las fuerzas descompuestas quedaría algo así. F sub A sería una fuerza un poquito hacia la derecha y un poquito hacia arriba. Esta la vamos a llamar FAI y esta FAX. De manera que la F sub A la voy a eliminar de aquí, porque ya la he dibujado descompuesta, entonces la podemos quitar. Y luego la R, vamos a hacer lo mismo. R la vamos a descomponer en una fuerza un poquito hacia abajo vertical, que sería RI, perdón, RI, y una fuerza y una componente un poquito horizontal, que sería RX. Entonces ya la borramos del dibujo para que no nos confundamos. Entonces ese es mi diagrama de cuerpo libre con las fuerzas ya descompuestas en los ejes X e Y. ¿Vale? ¿Con esto tenemos suficiente para resolver el problema? No. Esto me va a permitir a mí escribir la condición de equilibrio traslacional. Vamos a apuntarlo. Vale, pero no es lo único que tenemos para poder estudiar el problema. La condición de equilibrio traslacional es que todas estas fuerzas sumen 0. Entonces tendríamos que escribir sumatorio de fuerzas igual a 0 y ver qué podemos sacar de ahí, ¿vale? Aparte de todo esto, nosotros vamos a tener una ecuación de equilibrio rotacional, ¿vale? Entonces vamos a trabajar eso en la siguiente página. Para poder trabajar nuestra condición de equilibrio rotacional, podemos imaginarnos
que sobre una barra tenemos estas diferentes 4 fuerzas actuando, ¿no? R iría por aquí, F sub A iría por aquí, ¿verdad? Luego tendríamos el peso de la pierna hacia abajo, quedaría un poquito a la derecha del punto que han llamado O. Ahora lo ponemos el O. Y tendríamos la normal, que quedaría todavía un poquito más a la derecha. Debería ser esto. Vemos ahí un punto O, en principio, ¿no? Parece que hay un punto O. Entonces normalmente nosotros los momentos, ¿vale?, los vamos a calcular siempre respecto de un punto. Vamos a hacerlo respecto del que queramos, pero es conveniente hacerlo respecto de un punto en donde se aplique una de las fuerzas desconocidas. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil, ¿vale? Es decir, sumatorio de momentos igual a 0, que es nuestra condición de equilibrio rotacional, se puede hacer con los momentos respecto de un punto elegido arbitrariamente, ¿vale? Como digo, es conveniente hacerlo respecto de un punto en donde se aplique una fuerza desconocida. Si no conocemos FA o no conocemos R, lo suyo será calcular los momentos respecto de donde se inserta R o donde se aplica R o donde se aplica F. Vale, entonces nosotros vamos a tomar la recomendación del problema, que es calcular respecto de O. Entonces el punto respecto al cual vamos a estudiar nuestros momentos, como si fuera el punto respecto al cual nuestra barrita imaginaria pudiese rotar alrededor, va a ser este punto O, que es en donde está aplicándose la fuerza R, ¿vale? Para indicarlo he dibujado como un triangulito, ¿no?, que es como donde nuestra barra imaginaria se pudiese apoyar para rotar según las fuerzas que se aplican. Entonces tenemos estas 4 fuerzas, ¿vale? Y la condición de equilibrio rotacional, deberíamos saber, vamos a escribirlo, es sumatorio de momentos igual a 0, ¿vale? Antes de ponernos a calcular o a escribir los momentos que hace cada una de estas fuerzas, sea conveniente pensar en el sentido que estos momentos tienen, porque para el caso de fuerzas está bastante claro. Fuerzas que van hacia la derecha horizontales positivas, las que van hacia la izquierda negativas, fuerzas que van verticales hacia arriba positivas, fuerzas que van verticales hacia abajo negativas. Pero ¿qué pasa con los momentos? Pues vamos a tomar el siguiente convenio. Momentos antihorarios positivos, momentos horarios negativos. Se puede hacer al revés y no hay ningún problema. Pero yo voy a tomar este convenio, ¿vale? Para los momentos. Este es el signo que voy a establecer para los momentos. Signo de los momentos. Entonces, nuestra fuerza F sub A, ¿en qué sentido nos hace rotar? Es decir, el momento sería positivo o negativo. Pues la fuerza F sub A alrededor del punto nos hace rotar en este sentido. Es decir, sentido horario. Negativo, momento negativo. La fuerza normal nos hace rotar en sentido antihorario, así que momento positivo. Respecto de O, el peso de la pierna nos hace rotar en sentido horario, así que negativo. Y la fuerza R de contacto no hace momento, porque está aplicada justo en el punto respecto del cual nosotros vamos a entender que estamos calculando los momentos. Entonces, como está aplicada justo en ese lugar, no hay distancia de aplicación respecto de ese punto, y si no hay distancia no hay momento, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos las 3 fuerzas que hacen momentos, podríamos escribir específicamente qué queda al sustituir este sumatorio, y lo mismo con las fuerzas, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. Tenemos nuestras 2 condiciones, las vamos a copiar juntas para trabajarlo, que se vea bien en la siguiente página. Vale, entonces tenemos equilibrio traslacional por aquí, el equilibrio rotacional por ahí. Entonces vamos a poner primeramente equilibrio traslacional. Hemos dicho sumatorio de fuerzas igual a 0. Entonces tendríamos para el eje X, yo pondría FAX menos RX igual a 0. Para el eje vertical, para el eje Y, yo pondría normal más FAI menos RI y menos el peso de la pierna igual a 0. Entonces tenemos estas 2 formulillas para nuestro equilibrio traslacional. Y ahora, para los momentos, ¿qué tenemos? Para los momentos tendríamos
momento que hace la normal más menos momento que hace la F sub A menos momento que hace el peso de la pierna, igual a 0, ¿vale? Entonces podemos ir un poquito más allá y sustituir. ¿Por qué? Porque recordemos que FAX es, bueno, FAX y FAI, sé qué ángulo formaba F con respecto a la horizontal para saber si FAX es el coseno o el seno y de qué ángulo es, sí. Creo que nos lo decían en el enunciado, ¿no? O en el dibujo. Alfa son 60 grados. Es decir, F originalmente tenía un ángulo de inclinación de 60. ¿Vale? Entonces, vamos a dibujar por ahí la F para que se vea bien, que no se nos olvide. Originalmente había una F así, ¿no? Que hemos descompuesto en FAX y en FAI, que eran 60, formaba 60 grados, ¿vale? R no sabemos qué ángulo forma. R forma un ángulo teta que averiguaremos después, ¿vale? Entonces nada, vamos a ir poniendo FAX como FA por el coseno de 60. Vamos a escribirlo por aquí. FA por el coseno de 60 y FAI vamos a poner como FA seno de 60. Una vez que tenemos nuestras fuerzas escritas en sus ecuaciones y los momentos, bueno, los momentos vamos a ponerlos. El momento que hace la normal sería la normal por la distancia que hay desde la normal hasta el punto O. Entonces la distancia que hay es, a ver, que se ve un poquito mal. Fijaros, pone ahí D sub n. D sub n es, mira, te dicen que es este trocito de aquí son 3,2 y que luego este otro trozo son 7,6. Entonces 7,6 y 3,2 son 10,8. Entonces la distancia D hasta el punto O son 10,8 centímetros. Vamos a ponerlo. Por el seno del ángulo que forma. 90. Recordad que el momento que hace una fuerza es en módulo, fuerza por distancia por seno. ¿Vale? Luego tenemos menos el momento que hace FA, que sería FA, por la distancia que hay desde donde se aplica FA hasta el punto O, que viene siendo 7 cm, lo vemos aquí, 7 cm, perfectamente se ve, ¿no? 7 cm este trocito. Entonces 0,07 por el seno del ángulo que forma. Era 60, ¿verdad? Alfa 60 grados. Y luego tenemos menos el momento del peso. Vamos a hacer un huequecito por ahí que no me cabe todo esto aquí. Vamos a poner esta ecuación aquí así. Venga, entonces menos el momento del peso. Entonces es menos el peso por la distancia al punto O. Vemos que esta distancia hemos dicho que son 3,2, ¿no? Es solo este trocito. 3,2, esta distancia chiquitita. 3,2 por el seno del ángulo que forma. El peso 90 grados también, es vertical. Igual a 0. Vale, entonces ahora tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Pues vamos a ver si lo terminamos. Venga, esta es la ecuación de las fuerzas en el eje X, esta otra es la ecuación de las fuerzas en el eje Y y esta tercera es la ecuación de los momentos. ¿Vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es los senos de 90, que son 1, los vamos a quitar. Vale, el seno de 60 yo sé que es raíz de 3 partido por 2, entonces lo voy a poner así. Y aquí lo mismo, raíz de 3 partido por 2. El coseno de 60 es un medio. Vale, esto ya va teniendo mejor pinta, ¿no? Entonces, teníamos la información de lo que valía alguna de las fuerzas. El peso en principio sí, sabemos que es
la masa de la pierna por la gravedad. La normal sabemos que es la mitad del peso del cuerpo. ¿Qué más? Me pedían que calculásemos FAR y el ángulo. Vale, entonces tendremos que sacar de la de abajo del todo primero FA. ¿Por qué? Porque N y P los conocemos. Entonces FA será lo primero. En cuanto tengamos FA, aquí arriba podremos sacar RX. Y con FA en la segunda ecuación podremos sacar también RI. Cuando tengamos RX y RI podremos sacar el ángulo que forma la fuerza de contacto R con la horizontal. Vale, entonces los pasos a seguir son de esta tercera ecuación hallar primero. De aquí vamos a sacar F sub A. Vamos allá. Podemos pasar F sub A con estos dos factores, 0,07 y la raíz de 3 entre 2, al otro lado. Entonces me queda F sub A. Lo voy a hacer despacito. Y me queda n por 108, perdón, n por 0,108 menos p por 0,032. ¿Vale? Una vez que tenemos eso, el 0,07 pasa dividiendo, el raíz de 3 pasa dividiendo y el 2 pasaría multiplicando. Esto nos ha quedado F sub A. Vale. Entonces, antes de nada, el peso de un cuerpo, ¿vale? Nuestro peso es contrarrestado por dos fuerzas normales iguales. En principio, si nos colocamos de pie en equilibrio en el suelo, la normal es la mitad del peso, ¿vale? ¿Por qué? Porque sé que el peso menos, o mejor dicho, 2 veces la normal menos el peso tiene que ser 0. Desde aquí sacaríamos que la normal es el peso entre 2, ¿vale? El peso es la masa del cuerpo por la gravedad. Entonces, vamos a calcular la normal, lo primero, ¿vale? El cuerpo de esta persona tiene una masa de 85 kilos, un peso de 833, que dividido entre 2 me deja una normal de 416,5 newton. Entonces la normal de este cuerpo, o la fuerza normal, son 416,5 newton. Entonces la normal la tenemos. Y ahora el peso es el peso de la pierna, no el peso de la persona. El peso de la pierna era 10 kilos por 9,8, pues 98 newton. ¿Vale? Entonces vamos a poner el peso de la pierna 98 y la normal 416,5. Metemos esto en la calculadora y sacaremos F sub A. Vamos a ello. Esto por 0,108 menos 98 por 0,032 entre 0,07 y entre raíz de 3. Y todo lo que me salga por 2. Si no me he equivocado, me sale 690,28 newton. Esta es la fuerza de los aductores, de los músculos aductores. Vale, con F sub A ya haremos Rx. Venga. Rx vemos que es F sub A por 1/2. Tan fácil como dividir esto entre 2. Rx me sale 345,14 newton. Vale. Y por último, R sub I, despejándola de la segunda ecuación de aquí. R sub I sería la normal más F sub A por raíz de 3 entre 2 menos el P sub C, el peso de la pierna. Venga, entonces F sub A por raíz de 3 dividida por 2 menos 10 kilos por 9,8, que son 98. Y más la normal, que son 416,5, me sale 916,3 newton, la R sub I. Luego recordemos que R sub I, recordemos, que R era una fuerza dirigida así y que nosotros lo que hemos hecho es descomponerla
en una parte horizontal y una vertical. La vertical la hemos llamado R sub i, la horizontal la hemos llamado R sub x. Entonces yo quiero que prestemos atención a este triángulo que voy a pintar de color verde. Es un triángulo rectángulo. Es un triángulo que tiene este ángulo de aquí, θ. Que el cateto contiguo a θ mide lo mismo que Rx. Y que el cateto cateto opuesto mide lo mismo que R sub i, que es esta distancia de aquí, lo vemos. Entonces, de un triángulo rectángulo del cual yo conozco el cateto opuesto y el cateto contiguo al ángulo θ, yo puedo averiguar el ángulo θ. Esto lo hemos hecho más veces. Debemos saber que tangente de θ es cateto opuesto entre cateto contiguo y finalmente podríamos hallar el ángulo θ. Nuestro ángulo θ es arco tangente o tangente a la menos 1 de RI partido Rx. Entonces le metemos a la calculadora arco tangente de RI entre Rx y ahí me sale 69,36 grados. Entonces hemos averiguado que el ángulo θ que forma la fuerza de reacción R con respecto a la horizontal, 69,36 grados. Hemos averiguado las componentes Rx y Ri, pero no hemos dicho cuánto vale R. Entonces R es el módulo del vector que tiene por componentes Rx y Ri. Entonces R es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Vamos allá. Sería entonces 345,14 al cuadrado más 916,3 al cuadrado. Y la raíz de eso me queda 979,15 newton. ¿Vale? Esta es mi fuerza R, que hemos dicho que forma 69,36 grados con respecto a la horizontal. Y hemos sacado la fuerza de los aductores, que es 690,28. Esas son nuestras tres incógnitas que hemos podido averiguar resolviendo un sistema de 3 ecuaciones, en donde las ecuaciones han sido la primera y la segunda, resultado de escribir el equilibrio traslacional sumatorio de fuerzas igual a 0, y una tercera ecuación que ha resultado del equilibrio rotacional sumatorio de momentos igual a 0. ¿Vale? Como digo, resolviendo este sistema de 3 ecuaciones hemos encontrado nuestras 3 incógnitas. ¿Vale? Bueno, este sería el problema. Espero que haya sido de ayuda. Cualquier duda podéis dejarme un comentario. Os agradezco vuestra atención y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.